A ver. Ahí está. Estaba escuchando. Muy bien. Entonces, como les decía, hemos llegado ya a la penúltima etapa de este ciclo de lección sobre los evangelios de la resurrección. La lección número 10, que es el final del Evangelio de San Mateo, capítulo 28, del 11 al 20. Vamos directamente al texto. Jesús les dijo enseguida, no, ¿a quién? A las mujeres en el sepulcro. En el relato de San Mateo, las mujeres van al sepulcro, encuentran la tumba vacía, se encuentra con un ángel y que le dice que vayan a avisar a los discípulos que Jesús ha resucitado y que los espera en Galilea. Y mientras están yendo, se encuentran con Jesús, ¿verdad? Y le dijo Jesús, no tengan miedo, vayan ahora y digan a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allí me verán. Mientras las mujeres iban, unos guardias corrieron a la ciudad y contaron a los jefes de los sacerdotes todo lo que había pasado. Estos se reunieron con las autoridades judías y acordaron dar a los soldados una buena cantidad de dinero para que dijeran, Judy, tienes el teléfono, tienes el micrófono encendido, por favor, baja, apágalo. Para que dijeran, los discípulos de Jesús vieron de noche, y como estaban dormidos, se robaron el cuerpo. Si esto llega a oídos de Pilato, nosotros lo arreglaremos para que no tengan problemas. Los soldados recibieron el dinero e hicieron como les habían dicho. De ahí salió la mentira que ha corrido entre los judíos hasta el día de hoy. Por su parte, los 11 discípulos partieron para Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, se postraron ante él, aunque algunos todavía dudaban. Jesús se acercó y les habló así. Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Hasta acá el relato de Mateo. Como ven, es dividido en 3 colores. El primero era engancharnos con el episodio anterior de las mujeres en el sepulcro. El segundo grupo es esta historia que hubo alrededor de la tumba vacía y que aparentemente hasta el tiempo en que se escribió el Evangelio de San Mateo, estamos hablando alrededor del año 70, todavía era una mentira, un chisme que corría entre los judíos. Había que explicar por qué la tumba de Jesús estaba vacía. Los discípulos tenían su explicación, había resucitado. Los judíos tenían su propia explicación, se han robado el cuerpo. Alrededor de estas polémicas, de esta controversia, surgen entonces unos relatos un poco pintorescos de guardias que están en el sepulcro, de que son sobornados por los jefes judíos, etcétera, etcétera. Bueno, son las escenas que más hemos visto en las películas, son las más cinematográficas, podemos decir, porque que se aparezca en medio de los discípulos no es tan cinematográfico, hay que hacerlo pasar por las paredes. Que la tumba está vacía no es tan cinematográfico, hay que adornarlo con una serie de acontecimientos extraordinarios como terremoto, guardias asustadas y todo lo demás.
Bueno, pero hay un núcleo histórico. El núcleo histórico es la diferente interpretación que dieron de la tumba vacía las autoridades judías y los discípulos. Y esa polémica se prolongó en el tiempo, hasta el tiempo en que se escribió el Evangelio. Entonces empezamos justamente por este tema, la polémica en torno a la tumba, ¿sí? Ya hemos dicho que era un hecho, una evidencia, que el sepulcro estaba vacío, estaba allá a las puertas de Jerusalén. Todo el mundo podía ir, ver, entrar y ver que estaba vacío, ¿no? Pero la primera explicación, que es la primera explicación también para los discípulos, para María Magdalena, ¿quién se ha llevado el cuerpo? ¿Dónde lo han puesto? ¿No? Entonces, el hecho que no estaba allá era muy importante según la concepción judía de la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos entre el judaísmo, a diferencia de los griegos que creían en la inmortalidad del alma, ¿verdad? Que el cuerpo muere, se pudre en el sepulcro, pero el alma es inmortal. No, en los judíos era otra la concepción, era la resurrección de los muertos en el último día, como bien dice Marta a Jesús. Creo que resucitará mi hermano en el último día, ¿verdad? Era una resurrección con el cuerpo. Una resurrección sin el cuerpo no era resurrección, era un fantasma, cualquier cosa. Entonces, frente a esta realidad, surgieron explicaciones. Explicaciones alentadas sin duda por las autoridades que el cuerpo había sido robado y ocultado por los discípulos, y ahí terminaba la polémica. Esos señores han ido, han movido la piedra, se han llevado el cuerpo para demostrar que lo que había dicho el rabí en su vida, que iba a resucitar, se comprobara de esa manera. Y esto impidió, digamos, a los judíos de entender. En los Hechos de los Apóstoles también es claro en describir la resistencia de las autoridades judías a otra explicación que no sea una trampa que habían hecho los discípulos. ¿Sí? Encima de esto, los evangelios apócrifos además adornaron este episodio polémico con terremotos, con guardias, con cosas. Los que le gustan esta parte cinematográfica, creo que ya se la señalé. Hay una película que tiene claros y oscuros, que es la resurrección de Jesucristo. ¿Sí? Está en Netflix, si no me equivoco, si no en YouTube la encuentro. Es la historia de un centurión romano investigador que quiere saber dónde han puesto ese cuerpo. Entonces va detrás de los discípulos, los interroga, lo persigue, lo sigue hasta Galilea para ver qué pasaba, hasta encontrarlo a la orilla del lago, complementando el Evangelio de Mateo con el Evangelio de Juan. De todas maneras, esa polémica existió y se prolongó hasta el tiempo de los Evangelios. ¿Sí? La respuesta a esta mentira no se hizo esperar por parte de los discípulos. Entonces, si es que habían robado el cuerpo, la única manera era que las autoridades hubiesen sobornado a los guardias que custodiaban el sepulcro. Entonces, no solo mentirosos, sino también corruptos, ¿verdad? Bueno, las dos polémicas, sobre todo en sus detalles, ¿no? No parecen acontecimientos reales, ¿no? Es una manera de adornar, si quieren, una polémica vigente hasta el tiempo de los evangelios. Y la polémica era muy clara. Uno decía que lo habían robado con guardia o sin guardia, con terremoto, sin terremoto, sin preguntarse quién había movido la piedra, que era grande, por cierto.
y el otro dice, no, lo que pasa es que han sobornado a esos guardias, ¿no? Porque los guardias fueron los testigos de que había sido robado. Bueno, pero vamos a la parte más interesante, que es la aparición de Jesús en Galilea. Jesús les dijo enseguida tres cosas, les dice Jesús: no tengan miedo. Y esto en todas las manifestaciones de Jesús son las primeras palabras. No tengan miedo, o en el caso de Juan, la paz esté con ustedes. La frase que León XIV, ¿no?, ha usado para dirigirse al mundo con sus primeras palabras. Vayan ahora y digan a mis hermanos que se dirijan a Galilea. Es decir, la misión de evangelizadora, de dar el anuncio a los hermanos, y además una consigna, que tienen que ir a Galilea para verlo, que les espera Galilea. Ahora, Galilea es grande. Cuando Jesús le decía a Galilea, quiere decir en un lugar preciso de Galilea, que como veremos posiblemente era en las alturas, una de las alturas cerca del lago de Genesaret. Las tres apariciones: invitación a no temer, anuncio a las mujeres, a los discípulos, y la indicación, ¿no?, para verlos, ¿no? Ahora, Galilea. De las manifestaciones que nos narran los evangelios, el caso de Galilea es, quién sabe, el único, ¿no?, donde lo que dice San Pablo en la carta a los Corintios pudo producirse, es decir, una aparición a 500 discípulos. En Galilea Jesús tenía muchos discípulos. No todos fueron, obviamente, a Jerusalén ese año para la Pascua, pero el hecho que hayan vuelto los 11, aunque mermados, ¿no?, no ha debido pasar desapercibido, y por tanto muchos de esos discípulos, a verlos llegar de nuevo a Galilea, han tenido que unirse a ellos. Y ahí está este testimonio de San Pablo, que no tenemos por qué dudar, ¿no? Primera de los Corintios, capítulo 15, versículo 6. Empezamos del 3. Porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí. No es invento de Pablo. Lo ha recibido, tradición apostólica, podríamos decir, de los apóstoles a los primeros discípulos. Ananías, podía ser Bernabé, de los que instruyeron a Pablo y lo bautizaron, ¿verdad? Que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron. Luego se apareció a Santiago, posiblemente el hermano del Señor, más tarde a todos los apóstoles, y en último término se apareció también a mí como un abortivo. Entonces, Pablo, en este credo, en esta profesión de fe de la primera carta a los Corintios, habla de una manifestación a 500 discípulos, y esto solo pudo producirse en Galilea. Y la pregunta que nos hemos hecho varias veces: ¿por qué el resucitado no se manifestó públicamente en Jerusalén? Públicamente quiere decir frente al pueblo, frente al Sanedrín, qué sé yo. No era necesario frente a Pilato. Tenemos que acordarnos una parábola que Jesús contó, la de Lázaro y el rico Epulón, ¿no? Así se llama. Cuando este rico Epulón, que ha pasado, en su caso, no a mejor vida, peor vida, ¿no?, ha empeorado su situación, se preocupa
por su pariente, por su familia, sus hijos, y pide a Abraham, ¿no? Que vaya Lázaro, que vaya alguien a decirle que no lleven esa vida y estéril. Y Abraham le dice en Lucas 16:31, tienen Moisés, tiene las escrituras, tiene la ley, la Torá. Con eso pueden convertirse, pero con la actitud que tienen, aunque un muerto resucitara, no le creerían. ¿Eh? Creo que esas palabras, 16:31, dice así. Le contestó Abraham, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque un muerto resucite. ¿No? Es la fe la que hace que un muerto resucitado nos hable y nos convierta. No es simplemente ver, porque hay explicación para todo. Ahí tenían la tumba vacía, pero encontraron enseguida una explicación. Y si aparecía Jesús, dijeron que era, qué sé yo, un video falso con inteligencia artificial, aunque no había entonces, que era un parecido a Jesús, que siempre uno puede encontrar objeciones si no tiene el corazón abierto, si no tiene fe. Y por eso Jesús en el Evangelio de Mateo encuentra a los 12 no en Jerusalén, sino en Galilea. Galilea tiene varias ventajas respecto a Jerusalén, ¿no? Ya no es el centro político, como decía el Papa Francisco, en la periferia. Los galileos eran considerados medio paganos, no como los samaritanos, que eran, digamos, ya contaminados totalmente, pero eran, digamos, manchados ¿por qué? Porque vivían, era una población de frontera. Entonces, convivían, en realidad, convivían con otras culturas, con otras religiones, con otras gentes. Y esto hacía que eran mirados de arriba abajo por los judíos, los fariseos, los que eran, digamos, firmes observadores de la ley. Cuando se acordarán, cuando Pedro está en el patio del sumo sacerdote, lo reconocen. Tú también eres Galileo por tu acento. Hasta por el acento se delataban, ¿verdad? Bueno, entonces Galilea, lejos de las presiones, de las polémicas del centro político. En este ambiente, ¿sí? Lejos de allá, cerca a las gentes, al mundo, a un paso, ¿no? De la misión, de ir hacia ellos. De hecho, si para Lucas todo empezó en Jerusalén, para Mateo todo empezó y terminó y continuó en Galilea. Para Lucas, el comienzo del Evangelio es en el templo, con el episodio de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, y termina en el templo con los discípulos después de la ascensión que van a hacer sus oraciones, a rezar en el templo. Para Mateo es al revés, tiene otra visión teológica, ¿no? Empieza en Galilea, empieza en Nazaret, con la anunciación en Nazaret, y termina en Galilea para un nuevo comienzo, que es la universalidad de la misión. Es algo que para Mateo, no olvidemos, Mateo escribe para los judeocristianos su evangelio. Quiere demostrar que según las escrituras, Jesús es el Mesías y que este Mesías, este maestro, era en realidad el Hijo de Dios. Era más, mucho más que lo que esperaba el pueblo. Era el Emanuel, el Dios con nosotros, como veremos. Bueno,
Entonces, al tiempo de Mateo, las comunidades judeo-cristianas de Mateo en Palestina, en Siria, ¿sí? Tienen el problema de la universalidad de la misión. ¿El Mesías era solo para Israel o era para todas las gentes? Este episodio nos enseña que era para todas las gentes. Además, en Galilea, no solo va en Galilea, en cualquier lado, no va a Cafarnaún, no va a la sinagoga de Cafarnaún, sino se manifiesta en un monte. Y el monte, obviamente, nos recuerda el Sinaí. Como nos recuerda el Sinaí, todas las manifestaciones de Jesús que hace en Mateo desde un monte. Repasemos algunas. Veremos que para Mateo es muy importante que Jesús hable desde un monte. Empezamos con 4:8. En las tentaciones, todavía le lleva consigo el diablo a un monte muy alto. Le muestra todos los reinos del mundo y la gloria y le dice, todo esto te daré si postrándote me adoras. Un monte donde uno sube a un monte para rezar. Jesús subía al monte a rezar. Siempre en la antigüedad, en las religiones antiguas, las montañas han sido santuario donde se iba a rezar, ¿no? Y aquí el diablo pretende que Jesús le adore, ¿no? Y la respuesta es: al Señor tu Dios adorará y solo a Él darás culto. Inmediatamente después encontramos en otro monte, capítulo 5, viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron y tomando la palabra, enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres, de todo lo demás. No necesariamente un monte es una montaña alta, es una altura, una altura. Alrededor del lago de Galilea hay muchas alturas y pocas montañas, casi ninguna montaña, pero hay alturas. La altura del el monte del Padre Nuestro, el monte de las Bienaventuranzas. De ahí, con la vista al lago, es un espectáculo maravilloso. En el capítulo 8, cuando bajó del monte, fue siguiéndole una gran muchedumbre. En esto un leproso se acercó y se postró ante él, y ahí sana un leproso, después de bajar del monte. En 14:23 vamos viendo algunas más, para que vean la importancia que tiene asociar a Jesús su enseñanza con el monte. 14:23. Después de la multiplicación de los panes. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar y al atardecer estaba solo allí. ¿Sí? Y después viene el episodio de la barca que Jesús les alcanza. 15:29. Pasando de allí, Jesús vino junto al mar de Galilea, subió al monte y se sentó allí. No es ninguna montaña, es una de las alturas donde ahora hay varias iglesias, hay varios santuarios. Y allí viene la segunda multiplicación de los panes. ¿Sí? Después, en 17, 6 días después, toma Jesús consigo a Pedro, a Santiago, a su hermano Juan, los lleva aparte a un monte alto. Este sí es un monte alto, es cerca de Cesarea de Filipo, es hacia las alturas del Golán, donde Jesús se transfigura, ¿verdad? Después baja del monte y encuentra a los discípulos ahí tratando de expulsar a un demonio y no pueden. Capítulo 21. Cuando se aproximaron a Jerusalén, al llegar a Betfagé, junto al monte de los olivos, que es también un monte, ¿verdad?
envió Jesús a 2 discípulos para preparar la Pascua. Y en el 26:30, un'ultima cita. Después de la cena, cantando los himnos, salieron hacia el monte de los Olivos, donde Jesús sufre su agonía. Este monte tiene que ver con el Sinaí. En la visión de Mateo, donde Jesús es el nuevo Moisés, es el que ha venido no a cambiar la ley, sino a llevarla a cumplimiento, llevarla a la perfección, ¿no? Todo se hace en el monte. Se acordarán los que han hecho conmigo la lección la lectura, en ese caso comentada, del Jesús de Nazaret de Ratzinger, ¿sí? Que el punto de partida de la descripción de Jesús, de la comprensión de Jesús, es Deuteronomio 18, 15, 18, donde, ahora vamos, donde Moisés anuncia que habrá otro profeta. Aquí estamos, 18, 15, 18. Yahvé tu Dios suscitará en medio de ti, entre tus hermanos, un profeta como yo, a quien escucharéis. Es exactamente lo que tú pediste a Yahvé tu Dios en el Horeb, el día de la asamblea, diciendo: para no morir, no volveré a escuchar la voz de Yahvé mi Dios, ni mirar más a este gran fuego. Y Yahvé me dijo a mí: bien está lo que han dicho. Yo les suscitaré de medio de sus hermanos un profeta semejante a ti. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Este profeta esperado, que nunca había, como la misma Biblia reconoce, nunca había aparecido, mediador y renovador de la Torá, además aplicador de la alianza nueva de Jeremías, la ley escrita en el corazón. ¿Sí? Este es Jesús. Y es mucho más que eso. Por su parte, los 11 discípulos partieron para Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, se postraron ante él, aunque algunos todavía dudaban. Postrarse ante él es un signo, una señal de veneración. Ya lo reconocen en su gloria, ya lo reconocen como hijo de Dios. Por eso lo adoran, se postraron ante él, aunque todavía dudaban. Estas palabras siempre son medio misteriosas. ¿Cómo podían dudar después de haberlo visto vivo, después de haber visto el sepulcro vacío, después de la aparición a las mujeres? Es que la duda tiene raíces muy profundas en el hombre. La duda está asociada con una evidencia empírica incuestionable. Es decir, cuando lo que queremos conocer se hace objeto de conocimiento. Podemos controlarlos, podemos poseerlo. Mientras Jesús resucitado nunca es objeto, no me toques, no he subido al Padre. Nunca lo reconocen si Él no se da a conocer. Cuando Él quiere, se da a conocer. Cuando están preparados los ojos del corazón para verlo. No es una duda por falta de elementos, de conocimientos, ¿sí? Es una duda tal vez más por las consecuencias que creer en eso significa. Bueno, el Señor realmente ha resucitado,
No hay ninguna duda. ¿Y ahora qué? ¿Qué es de nuestra vida? ¿Qué va a pasar conmigo? Jesús se acercó y les habló así. Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Es el Cristo que representaban los bizantinos como Pantocrátor, con todo poder en el cielo y en la tierra. Bueno, hemos visto que los 11 llegando a Galilea ya tienen la fe fortalecida por el anuncio de las mujeres, entonces están en condiciones de verlo, ¿sí? Lo ven y lo adoran. Este episodio podría asimilarse a la ascensión de Lucas según Mateo. En el Evangelio de Mateo no se habla explícitamente de la ascensión de Jesús, pero aquí está Jesús con toda autoridad en el cielo y en la tierra. Quiere decir que ha ascendido al cielo, ¿verdad? Y decía, persiste la duda, ¿no? Que no es desconocimiento de los hechos, sino miedo a las consecuencias. Miedo a tener que tener una relación de Jesús no como antes, con el cual caminaban, comían juntos, podían hacer bromas con él, podían hacerles preguntas. Ahora la relación con Jesús es diferente. Ya no es un objeto de conocimiento, sino es una persona con la cual nos interrelacionamos. La raíz de la duda que existe en la amistad. Creo que ya hablamos un poco de eso. Nunca podemos decir que conocemos de verdad a un amigo hasta en el matrimonio. Por eso muchas veces aparecen sorpresas. Pensé que lo conocía, pero no había sido así, ¿verdad? Es la raíz de la duda que existe porque no estamos en condición de comprender totalmente al otro, de hacerlo objeto de nuestro conocimiento. Hay siempre un halo de misterio, de algo donde la fe, la confianza llena ese vacío de pruebas, vacíos de conocimiento objetivo. Esta postal me encanta mucho, es una vista del lago desde el monte de las bienaventuranzas. Creo que es la iglesia del Padre Nuestro, eso, pero es siempre estas alturas que están alrededor del lago y que crean una escena, un escenario muy diferente del cenáculo con las puertas cerradas, ¿verdad? Aquí hay una apertura total. Es Galilea, no es Jerusalén. Los versículos siguientes hablan de la misión universal. Jesús, con el poder del Padre, ¿sí? Le da una misión a sus discípulos. La pregunta era, ¿ahora qué? Muy bien, ha resucitado Jesús. Y aquí aparecen fórmulas ya maduras, fórmulas del tiempo de Mateo, donde el bautismo se vuelve trinitario. Jesús le había dicho de ir a bautizar, pero el bautizo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo está presente, baja en los discípulos que son bautizados. Y esto es el equivalente de Pentecostés en Lucas. Así que no es cierto que Ascensión y Pentecostés están solo en Lucas. También están, hemos visto en Juan, ¿verdad? Jesús que asciende al Padre y que sopla el Espíritu sobre él. Está también en Mateo, si es que sabemos leerlo. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Primero, hagan que los pueblos sean discípulos. Fíjense el orden. No dice Jesús, vayan por todo lado y bauticen. No vayan a conquistar pueblos, culturas, y la primera cosa que hacen, vengan, los vamos a bautizar. Primero, háganlo sus discípulos.
esta es gran parte, ¿no? En gran parte de de la difusión del Evangelio en América ha sido invertir eso, preocuparse de bautizar sin hacer discípulos los pueblos. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Es la fórmula hasta hoy día, después de 2000 años. Y tercera misión, enséñeles a cumplir todo lo que yo le he encomendado a ustedes. No basta bautizarse, tienen que ser seguidores de Jesús, discípulos de Jesús, convencidos, militantes. Tienen que cumplir todo yo que les he encomendado a ustedes. Empezando por el poder, empezando por el servicio, empezando por el amor. Y aquí vienen estas palabras. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. En griego se llama eón. Eón significa el fin del tiempo, el fin de la historia. No significa el fin del mundo, fíjense. Muchas veces interpretamos esto hasta que haya el fin del mundo. El fin No, es el fin de la historia. El fin de la historia tiene diferentes dimensiones. Cada uno de nosotros tiene una historia que llega al fin. Las culturas llegan a un fin. La iglesia no. La iglesia hasta la venida del Señor estará ahí. Hemos dicho ya que Mateo muestra a Jesús concentrado en la misión a Israel. La intención de Jesús en Galilea es enseñar. He venido para las ovejas perdidas de Israel, ¿verdad? Aquí tengo estas dos citas. Hoy es un día de citas que después ustedes van a repasar con calma. Capítulo 10, versículo 57. A ver, estamos mal. Mateo, no, no es este. Vamos al 15, 21, 38. Debe haber un error allá. Pero en la cita he venido para las ovejas perdidas de Israel, ¿verdad? Y en Mateo 15, 21, después la vamos a corregir. Saliendo de ahí, Jesús se retiró hacia la región de Tiro y de Sidón, es decir, al exterior, afuera, ¿no? En esto, una mujer cananea que había salido de aquel territorio gritaba diciendo, ten piedad de mí, Señor Hijo de David, mi hija está malamente endemoniada. Pero él no le respondió. Sus discípulos acercándose le rogaban, concédelos, que viene gritando detrás de nosotros, como siempre, para que no moleste. Respondió él, no he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahí está. Era 16, perdón, no 10:57. 16, la cita anterior, que después vamos a corregir. A ver qué dice. No toméis camino de gentiles y ni entréis en ciudades samaritanos. Dirigíos más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto es lo que Jesús le dice. Esto sería 5:7. ¿Sí? Después lo corregimos. Ok. Jesús envía de dos en dos a sus discípulos para las ovejas perdidas. La primera meta de Jesús en su ministerio en Galilea es llegar a Israel, es cumplir las escrituras. Es un profeta de Israel para la conversión de Israel. Solo cuando es rechazado se dirige a lo demás, excepto este episodio de la cananea, donde hasta a los perritos, ¿no? Se le da las migas que caen, el pan que cae de la mesa. Ahora no. Ahora el resucitado tiene un discurso universal.
los envía a anunciar el Evangelio en 3 pasos, como decíamos. Anuncio y conversión a la fe. Esto es lo que se llama el querigma, el anuncio para la conversión, no el anuncio para anunciar, el anuncio que conlleva la conversión a la fe, para que después, ¿qué impide, como dice el ministro de la reina Candace a Felipe en el camino a Gaza? ¿Qué impide que yo me bautisme? Aquí hay agua, tengo fe, me has anunciado, me he convertido, ahí viene el bautizo. Y finalmente, la catequesis. La catequesis que en la iglesia muchas veces hemos descuidado. Hemos bautizado y estamos esperando que vuelva para la primera comunión, para la confirmación, para casarse. Ahí sí hacemos catequesis. Pero la catequesis sobre cómo caminar en la fe es algo continuo dentro de la iglesia, que la obligación que tienen los discípulos. Una obligación que no tiene que tener distracciones, como en el caso de cuando se instituyen los diáconos, que ya no podían anunciar, no podían hacer catequesis porque debían atender necesidades sociales a las viudas. Por eso deciden crear, nombrar a los diáconos para que atiendan a las viudas y ellos se puedan dedicar a la predicación y a la oración, ¿no? Y finalmente estas palabras, yo estoy. Yo estoy nos recuerda el nombre de Yahvé dado a Moisés. Cuando Moisés le dice, bueno, voy a donde el faraón y se me pregunta quién es tu Dios, ¿qué le digo? Yahvé. Pero Yahvé, ¿qué significa? Yo estoy. Y estas palabras tienen un significado muy profundo porque significa que soy el que va con ustedes, que camina con ustedes, que está, acuérdense, las otras apariciones en medio de ustedes. No soy un Dios que está en las nubes lejos. Es trascendente Dios, es diferente de nosotros, no se confunde con nosotros, pero está junto a nosotros, está cerca de nosotros. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia, hasta el fin del tiempo. Entonces eso, Jesús, el que está siempre presente en medio de su iglesia, de su pueblo. Y aquí no podemos evitar de hacer una conexión entre el comienzo del Evangelio de Mateo, donde evocaba el Emmanuel, la profecía de Isaías, ¿no? Le pondrás por nombre Manuel. Nacerá un niño, será el Emmanuel. Este Emmanuel significa Dios con nosotros. Y este nombre, Manuel, más allá del anágrafe o del registro civil, ¿no? Jesús se llamó Jesús, no se llamó Emmanuel, pero era el Emmanuel, era el Dios con nosotros, era Dios que vino con nosotros. Jesús significa el que salva, ¿verdad? Emmanuel significa Dios con nosotros. Y de hecho, la meditación es cómo Jesús es el Emmanuel, cómo es el Emmanuel para nosotros. Aquí nace de una verdad de fe. Jesús resucitado no se ha ido, no se ha ido. Me parece una cosa tan sencilla, ¿no? Decirlo. Jesús resucitó y subió al cielo y ahí está, ¿no? No, Jesús no se ha ido, sino que sigue con nosotros. ¿Y por qué sigue con nosotros? Porque como apareció a sus discípulos, está en medio de sus discípulos, aunque normalmente no se deja ver. Hemos visto todos estos episodios, vayan a repasar. Normalmente no lo vemos, pero está en medio. Nos ha dejado el Espíritu Santo, que es la continuación de su misión. El Espíritu que nos acompaña en la misión.
Es el Dios que está con nosotros, el Emmanuel, todos los días hasta el fin del tiempo, de nuestro tiempo, del tiempo de las sociedades, de las culturas, de lo que sea, hasta que Él vuelva, que vive en la Eucaristía. Por eso Jesús no se ha ido, está en medio de nosotros, en la Eucaristía memorial de su pasión y resurrección. Está en la iglesia, sobre todo en los más pobres y necesitados. Cuando te vimos necesitado, hambriento, en la cárcel, cada vez que hiciste eso a uno de los más pequeños, a mí me lo han hecho. Por tanto, y esto es una conclusión para meditar, los discípulos también seguimos con Jesús. Si Él sigue con nosotros, también nosotros seguimos con Él siempre. Preguntemos si estamos conscientes de seguir con Jesús siempre o de imaginarlo lejos de nosotros, que está en el cielo, donde tenemos que dirigirnos como siempre pidiendo, pedigüeños, ¿verdad? Esta es una interpretación bizantina, como ven, un mosaico que está en la Catedral de Monreal, en Sicilia, del Cristo bizantino, el Cristo pan, pan, bueno, Pantocrator, es decir, Jesús que tiene todo poder en el cielo y en la tierra. La particularidad de esta imagen es que uno entra al templo, de cualquier lado la mire, siempre está mirando, siempre está con nosotros. Es un efecto muy bien logrado con este mosaico dorado que está en el ábside de la Catedral de Montreal. Un icono que podemos estar mirando, contemplando a solas y rezando sobre él. La oración es una oración misionera que podemos leer en voz baja cada uno de nosotros. Te bendecimos y alabamos, oh Dios, porque según el designio inefable de tu misericordia, enviaste a tu Hijo al mundo para librar a los hombres con la efusión de su sangre de la cautividad del pecado y llenarlos de los dones del Espíritu Santo. Él, después de haber vencido la muerte, antes de subir a ti, Padre, envió a los apóstoles como dispensadores de su amor y su poder, para que anunciaran al mundo entero el Evangelio de la vida y purificaran a los creyentes con el baño del bautismo salvador. Te pedimos ahora, Señor, que dirijas tu mirada bondadosa sobre nosotros, servidores tuyos, y envíanos como mensajeros de salvación y de paz. Con el poder de tu brazo, guía, Señor, nuestros pasos. Fortalécenos con la fuerza de tu gracia, para que el cansancio no nos venza. Que nuestras palabras sean un eco de las palabras de Cristo, para que nuestros oyentes presten oído al Evangelio. Dígnate, Padre, infundir en nuestros corazones el Espíritu Santo, para que, hechos todos para todo, todos atraigamos a muchos hacia ti y hacia tu santa iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y una breve indicación para pasar a la acción. Reflexionemos y apliquemos. No confundamos nunca, por favor, la realidad de la vida resucitada en Cristo, en el bautismo, con la vida después de la muerte. La vida eterna ya la poseemos. De alguna manera ya vivimos la vida eterna, ¿verdad? Y esto es independiente de la vida después de la muerte. La vida después de la muerte será la continuación, el cumplimiento, será la realización plena de esta vida eterna que ya ha sido sembrada en nosotros por Cristo. Les paso
3 lecturas que no las voy a hacer porque son tardes, pero que les van a ayudar a hacer eso. Encontré en un libro estos días una imagen muy bonita que dice, ¿cuál es la diferencia entre la vida eterna antes de la muerte y la vida eterna después de la muerte? Es que la vida eterna antes de la muerte es como si viviéramos en la planta baja de un edificio, ¿verdad? Y la vida eterna después de la muerte es como subir a los pisos superiores, a la habitación que el Señor, que el Padre nos ha guardado desde todos los tiempos. Estas lecturas nos ayudan a entender mejor esta diferencia que muchas veces en nuestras catequesis hemos confundido, que esta es una vida de llanto, un valle de lágrimas, pero que después de la muerte tendremos todo, la vida eterna. Claro que la tendremos después de la, pero ya la tenemos ahora. Ya vivimos la vida resucitada de Cristo cuando seguimos a Él, cuando aplicamos sus palabras, cuando somos realmente discípulos suyos, cuando construimos como comunidad, cuando sembramos esperanza y paz en el mundo, cuando suscitamos interés por la persona de Cristo, suscitamos sonrisas por la alegría de ser cristianos. ¿Sí? Esto se lo dejo para su meditación y para aplicarlo, porque evidentemente es otra cosa. ¿Sí? Estamos conscientes que ya vivimos la vida eterna. Esta vida no nos va a ser arrebatada, solo que tenemos que realizarla a un nivel más alto posible. Tenemos que subir al piso más alto posible para tener el gusto, la justa recompensa de nuestras acciones. Y el canto es un canto misionero. Vayan todos por el mundo. No solo cántelo, aquí hacen un clic y pueden escuchar. Son la semilla que ha de crecer, son la estrella que ha de brillar. Son levadura, son granos de sal, antorcha que debe alumbrar. Son Oh, mañana que vuelve a nacer, son espiga que empieza a ganar. Son aguijón y caricia a la vez, testigo que voy a enviar. Vayan todos por el mundo anunciando el amor. mensajeros Mensajeros de la de la vida. vida, de la paz y el perdón. Sean amigos los testigos de mi resurrección. Lleven todos Los mi mi presencia presencia. con Con ustedes. ustedes estoy. Eso es, ¿no? Las palabras con que se despide Jesús de sus discípulos. ¿Y después qué? Después fueron por el mundo a predicar. Eso es lo que debemos entender de este final del Evangelio de eh, de San Mateo. Voy a hacer esta corrección antes que